Imagina un niño que apenas 10 años atado a una borda, golpeando clavos en la cubierta mientras el océano ruge a su alrededor. Esa era la vida de miles de jóvenes que sirvieron en barcos de vela durante la era de las colonizaciones y guerras navales. No era una opción, era una profesión, un destino, una lucha diaria entre deber y supervivencia. ¿Quién puede imaginar las historias sin contar de esos niños marineros? Trabajaban como grumetes, fogoneros, ayudantes de artillería o pajes del capitán. Pero también atravesaron peligros extremos, tormentas, epidemias, malos tratos, naufragios y duelos a bordo. Hoy te mostraré la verdad sin censura sobre la infancia en los barcos de vela, cómo vivían, qué aprendían y cómo muchas veces sobrevivían donde los adultos fracasaban. Prepárate para un viaje al corazón de la era de los vientos y las velas, donde el valor no siempre tenía edad, donde un niño podía cargar con el peso de una tripulación entera, porque esta no es una historia romántica del mar. Es el crudo relato de la juventud atrapada en la marea. ¿Quieres conocer cómo era su día a día? ¿Por qué les llevaban a la guerra y qué mecanismos de camaradería sostenían su moral? Entonces sigue leyendo y descubre el papel central que esos niños desempeñaron en la historia naval tal y como la conocemos. Número 1. El papel de los niños a bordo. En los siglos XVII al XIX, la infancia a bordo era una constante nacional. Los niños servían como grumetes o shipboys. Cuando no había tripulación suficiente, se les reclutaba en puertos para acompañar a sus padres o ingresar por recomendación de capitanes benévolos. Sus tareas incluían desde limpiar la cubierta y raspar el casco, hasta auxiliar en las maniobras de aparejo durante tormentas. No existían escuelas ni recreo. Las condiciones eran duras, jornadas de 16 horas, disciplinarios severos, hambre, frío, calor, infecciones. Su formación naval era práctica, aprendizaje de nudos, obediencia estricta, respeto a la jerarquía y audacia inherente a la supervivencia marina. En muchas flotas el pago era mínimo o nulo. Algunos recibían un jornal o parte del jornal del marinero, lo justo para comprar un pan duro o una ración extra de arenque. A menudo, su único descanso era la litera colectiva de barracas improvisadas bajo la cubierta o hamacas colgadas en la bodega. A pesar de todo, se creaba una comunidad cultural entre ellos, cantos de marineros, refranes, pequeñas historias de supervivencia que pasaban de generación en generación en alta mar. Esa cultura, aunque silenciosa, les dio fuerza y sentido en medio del caos naval. 2. Las tareas diarias. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, el niño aprendiz tenía un calendario de tareas implacable, desde limpiar redes y reparar velámenes, mudados con salitre, hasta repasar el baño del camarote y mover barriles de agua. También se encargaban de encender las lámparas de aceite, mantener vivas las brasas del fogón y distribuir raciones de comida y agua a los hombres de guardia. Durante combates navales, se convertían en mensajeros entre cubiertas, llevando armas y órdenes. Su tamaño pequeño les permitía moverse por pasillos estrechos. Su labor podía significar la victoria o la derrota del navío. Y si un oficial caía, su tarea era recoger su cuchillo o vela desesperado. Se enfrentaban a enfermedades como escorbuto, disentería, fiebre amarilla o tifus. Muchas veces inducían motines o se producían fugas, buscando regresar a puerto. Sus relatos cuentan de niños hambrientos comiendo galletas mohosas o raciones saladas para no desmayar durante la faena. A pesar de la brutalidad del entrenamiento, muchos desarrollaron resistencia mental. Aprendían códigos de honor naval, no abandonar al compañero, no denunciar por cobardía, ayudar en la carga aunque el puño sangrara. 3. Formación, disciplina y riesgos. La disciplina naval era inquebrantable. Los castigos incluían azotes, aislamiento, arrastración de gruesas cadenas. De ese modo se forjaban cuerpos y voluntades. Sin embargo, el efecto psicológico era devastador. Muchos creían con miedo profundo al mar abierto, a los temporales y a las figuras del capitán. Sin embargo, también existían figuras mentoras, el segundo capitán, el contramaestre y oficiales veteranos que adoptaban a los chicos. Les enseñaban navegación básica, cálculo de latitud, observación de estrellas y corrientes,
Algunos niños se convertían en aprendices oficiales y más tarde marineros de pleno derecho. El riesgo era constante: naufragios en tormentas, naufragios en arrecifes desconocidos, viruelas, combates con corsarios. Las bitácoras mencionan a niños heridos en batallas, golpeados por cañones mal cargados o trozos de madera voladora. Sin embargo, algunos aceptaban el peligro como parte natural de su trabajo. Veían el mar como madre y amenaza al mismo tiempo. Su formación temprana les salvó la vida en numerosas ocasiones, cuando oficiales vacilaban. 4. Los casos más extremos y memorables. Algunos registros navales destacan niños que sobrevivieron condiciones extremas. En la Armada Española, el niño Antonio L. fue citado por capitanía en 1797 al salvar a varios marineros en cubierta durante un motín, arriesgando su vida por disciplina y lealtad. Otro caso famoso es el del británico Thomas Sidney, que durante el intento de invasión de Cartagena en 1741 fue clave para enviar mensajes entre batallas cuando adultos morían. También se documenta al joven Charles Reed de la flota holandesa, que en Segunda Guerra Anglo-Holandesa comandó una aborta defectuosa para rescatar sobrevivientes en medio de fuego cruzado. La valentía de esos muchachos es legendaria, pero también trágica. Muchos murieron antes de los 15. En buques mercantes, algunos niños escapaban para no servir. Otros firmaban contratos que los ligaban por años. En un caso extremo, una niña llamada Mary Reed embarcó disfrazada de niño. Aunque fue descubierta, recibió respaldo del capitán por su coraje. Estos casos dan cuenta de que los niños eran vistos como utilarios, pero también podían transformarse en héroes navales. 5. Consecuencias psicológicas y legado. Pasar infancia en alta mar dejó huellas profundas. Algunos sobrevivientes describieron miedos persistentes al mar, insomnio, síntomas de estrés postraumático, incluso ataques de pánico décadas después. Muchos no pudieron formar familias estables o adquirir una carrera fuera de lo naval. Sus vidas quedaron atrapadas entre cubierta y recuerdo. Sin embargo, otros transformaron ese trauma en profesión apasionada. Se hicieron contramaestres, capitanes de barco mercante o instructores navales. Portaban cicatrices físicas, rasgadas por cuerda, heridas no sanadas, y morales, formaron un código de supervivencia personal que admiraban sus contemporáneos. La cultura naval europea está impregnada de esa generación. Obras, canciones, bromas marineras, refranes que glorifican la juventud curtida por el mar. Su legado histórico aparece en literatura clásica y registros de flota. Muchos países impusieron reformas navales en el siglo XIX para prohibir la inscripción de menores sin consentimiento o supervisión. La historia de los niños en barcos de vela es oscura, conmovedora y reveladora. Nos muestra cuán lejos estaban dispuestos a llegar para sostener imperios, rutas comerciales y decisiones de guerra. Niños conscientes de que su vida dependía de no fallar, de aprender rápido y de seguir órdenes. Su existencia marcó el ritmo de la navegación global. Sin ellos, muchas expediciones habrían fracasado, muchas rutas no se habrían completado y muchas batallas se habrían vuelto caos. Hoy, en pleno siglo XXI, conocer estas historias nos obliga a reflexionar sobre la infancia, el trabajo infantil, los límites éticos y el coraje histórico que algunos soportaron por necesidad. Gracias a su sacrificio, se construyeron las carreteras marítimas del mundo moderno y se consolidaron estructuras que duraron siglos. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con quienes aman la historia naval y las historias de coraje humano. En el próximo episodio, exploraremos más secretos del mar, relatos reales de exploradores, navegantes y estrategias que cambiaron el curso del mundo. Buen viento y buena mar.